estamos con Freddy Mogollón, director de Freddy Mogollón Consultores Asociados, y con él vamos a hablar sobre el plan comercial. Freddy, bienvenido a Mercadeo con Vos y muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante para cualquier empresa, empresario, emprendedor. Todos necesitamos de un plan comercial. De acuerdo, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y sí, totalmente de acuerdo. Todas las organizaciones, hablemos, públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes, necesitan de un plan comercial. Bueno, Freddy, ¿cómo entonces, sabemos que lo necesitamos, pero entonces ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo empezamos? ¿De cuál es el principio para hacer realmente un plan comercial, para tenerlo? Ok, primero que todo, digamos que una cosa es un plan de mercadeo y otra cosa aparte es un plan comercial. Dos cosas no pelean, sí, no pelean, no chocan, se pueden complementar, sí, pero son diferentes. Muchas veces hemos trabajado plan comercial, pero vamos a hablar hoy de un plan, muchas veces hemos trabajado plan de mercadeo, sí, pero vamos a hablar hoy de plan comercial. En la organización generalmente uno llega y en el mejor de los casos se encuentra un presupuesto de ventas. Y en el mejor de los casos, hay organizaciones que no tienen un presupuesto de ventas. Hay que darle una estructura para poder llegar, entre otras cosas, a ese presupuesto de ventas. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de todo el entorno, de lo que está pasando afuera, de lo que me afecta positiva, negativamente. Yo necesito hacer un análisis de lo que es la empresa. Entonces, la primera parte con la que uno inicia es elaborando un pronóstico de ventas. Mira, pronóstico, antes de hablar de presupuesto. Y en ese pronóstico hay varios elementos que debo tener en cuenta. Primero, históricos de venta. O sea, no necesariamente es el último año. Mirar cuántos años podemos analizar, 2, 3, 4 años. ¿Por qué? Porque no todas las empresas todos los años venden lo mismo. No todas las empresas todos los meses de cada año venden lo mismo. Hay ventas que son muy fluctuantes, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar por analizar eso. Entonces dentro de los pronósticos de venta que hay diferentes métodos, utilizamos mucho los análisis de series temporales. Y en los análisis de series temporales precisamente lo que miramos es eso. Si es un desglose, si es una uniformidad exponencial, si es un análisis estadístico de la demanda. Eso es lo que vemos según el comportamiento de las ventas de la empresa. Se hace un análisis. Lógicamente, estamos en el 2024. Si nosotros vamos a coger cifras desde el 2020, tenemos que ser conscientes que el 2020 para muchas organizaciones nos cambió. Total. Y yo no me puedo comparar necesariamente con el 2020. El gran número de las organizaciones, sin embargo, hay empresas que en el 2020 dispararon sus ventas. Como se dice popularmente, hicieron su agosto. Hicieron su agosto. No todas. O cambiaron su estrategia o el producto era muy válido también para esa temporada que estuvimos encerrados para todo este tema de pandemia, pues el producto era propicio para eso y entonces podían. Yo conocí el caso muy de cerca de una empresa que producía y comercializaba gel antibacterial. Imagínate lo que le pasó en el 2020. Sí, eso fue vendió un lo crecimiento, que no había vendido en todas no daban abasto con eso. Claro. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, el análisis de las cifras acompañado básicamente de 2 instrumentos muy conocidos. Pestel, que me analiza lo externo, todas esas situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, cómo me afectan, y cuando hablo de afectación, puede ser positivo, puede ser negativo, claro. ¿sí? Y la famosa matriz FODA o matriz DOFA, que me analiza 2 variables internas y 2 variables externas. Con eso tengo insumos para empezar a hacer el pronóstico de ventas. Estos son ejercicios que generalmente se hacen a un año. Entonces ahora, octubre, noviembre, muy juiciosos estamos haciendo los planes comerciales del año 2025, ¿sí? Entonces hago el ejercicio anual. Con base en ese pronóstico, con base en todo ese análisis, ahora sí, hagamos el presupuesto. De alguna manera, el presupuesto es desagregar las cifras que me salen del pronóstico de ventas. Bueno, Freddy, cuando yo voy a empezar una empresa, un emprendimiento, un negocio cualquiera, pues no tengo un histórico. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esas cifras o cómo voy a empezar a diseñar y a plantear mi plan comercial? Súper importante. Yo te decía ahora, hay diferentes tipos de pronósticos de venta.
Entonces, desde la teoría conocemos unos pronósticos que son objetivos y unos pronósticos que son subjetivos. Algunos autores no hablan de objetivos y subjetivos, sino que hablan de cuantitativos y cualitativos. Entonces, los pronósticos cuantitativos, como su nombre lo dice, son basados en históricos, en cifras. Pero llega el caso de lo que tú estás planteando. No hay cifras, no hay históricos. No hay de dónde pegarse. Entonces, no tengo un dato, no sé. Entonces, ahí vienen esos información subjetiva, que es más basada en lo que yo sueño, en, bueno, yo voy a vender 100 millones en el primer mes, ahí vienen, pero eso no tiene una realidad, no estamos... Ahí vienen los pronósticos subjetivos, así lo llaman los referentes teóricos, pronósticos subjetivos o pronósticos cualitativos, y básicamente hay 4 líneas. Una, la más utilizada, preguntarle al cliente, ¿sí? Preguntarle al cliente, o sea, como una presentación del producto, del servicio, y qué tanto compraría de ese producto o servicio. 2, preguntarle a la fuerza de ventas. Con base, la empresa no tiene historia, pero tiene unos vendedores que pueden tener un recorrido. ¿Sí? Preguntarle a los vendedores. Tienen experiencia. Exacto, tienen experiencia. 3, ejecutivos de la empresa. Ojo que cuando hablo de ejecutivos de la empresa, entonces ese no me aplica para la pequeña empresa, para la empresa que está apenas iniciando. Sí, claro. Ahí, cuando estoy hablando de ejecutivos de la empresa, estoy hablando de las áreas funcionales. Recursos humanos, área financiera, área de producción, ¿sí? O el cuarto, el que dentro de los subjetivos es el más objetivo, es el método Delfos. ¿Por qué es el más objetivo? Porque se le pregunta a expertos. La empresa no tiene historia, pero esos expertos sí, y tienen referencias del mercado determinado en donde está involucrada la empresa. Sí. Lógicamente es el más costoso. Tú sabes que la consultoría para una organización es costosa, generalmente se cobra por hora, pero ese sería el más aplomado de la realidad. Ese se utiliza cuando no hay datos históricos o inclusive lo utilizan algunas organizaciones para el lanzamiento de nuevos productos. Bueno, Freddy, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Perfecto. Continuamos en Mercadeo con vos, con Freddy Mogollón y el plan comercial. Freddy, después de tener como todas estas proyecciones, ¿con qué seguimos en un plan comercial? ¿Qué tiene que más tener para que empecemos a desarrollarlo y que empecemos a ejecutarlo, que podamos tener un cumplimiento satisfactorio de ese plan? Ok, ahí vienen temas como la cultura corporativa. Las organizaciones son diferentes. Las organizaciones terminan pareciéndose a sus dueños, a sus personas, algo del interior de la empresa. Y en torno a esa cultura corporativa viene un tema que para mí es fundamental, los elementos de motivación. ¿Cómo voy a hacer para que eso que dije en el presupuesto se cumpla? Generalmente estamos hablando de empresas que tienen fuerzas de venta. Tengo un vendedor, esa es la fuerza de ventas. Habrán organizaciones más grandes, más estructuradas, que tienen departamentos de venta mucho más amplios. Yo tuve la oportunidad de estar en organizaciones donde la sola regional Antioquia perfectamente tenía 8, 10 direcciones comerciales. ¿Sí? Y cada dirección comercial éramos en su momento 15 o 20 asesores comerciales. Es una locura. Ya nos decían asesores comerciales, ya habíamos evolucionado. Ya habían llegado a otra etapa de la... Ya habíamos llegado a esa etapa. Entonces, los elementos de motivación, ¿cómo vamos a hacer para que eso que dije en el presupuesto se cumpla? Básicamente conocen 2 grandes líneas, la motivación financiera y la motivación psicológica. Entonces siempre plantea, al vendedor lo mueve la plata, al vendedor lo mueven las comisiones, ¿de acuerdo? Entonces hay unas tablas de comisiones que se hacen siempre premiando el mayor esfuerzo. Entonces hay una meta
Conozco organizaciones que dicen, bueno, yo empiezo a pagar comisión por el 80% o por el 90%. Hay unas que dicen, no, yo empiezo a pagar desde el 100% de ejecución de la meta. ¿Cuál es la recomendación? Si usted va a pagar independiente del porcentaje 70, 80, 90, empiece con unas comisiones bajas y váyala subiendo, de manera que se premie el 100%, que sea mayor el premio del 120 y mucho mayor el premio del 150, ¿sí? Sí, claro. Con una recomendación. La rentabilidad, la comisión se debe calcular con base en la rentabilidad del negocio, porque muchas veces la comisión la pagan por el valor de venta y sí me está dando esa rentabilidad. La rentabilidad sí soporta eso. Ajá. Que no se me vaya a convertir que el vendedor entre más venda, más gana y me está metiendo a mí en un problema. No, yo soy amigo. Si un vendedor en un mes se va a ganar 5 o 10 millones de pesos, yo no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando esté bien calculado. Esté bien calculado. Claro. Eso hace parte del plan. Eso hace parte del plan, porque si él se está ganando 10 millones de pesos, porque la empresa tiene un volumen muy alto. Entonces, esas comisiones son el motor para el vendedor, siempre apuntando a que se superen las metas comerciales. Ese es un indicador. Otro es la motivación psicológica. Sí. Motivación psicológica. Yo tengo colegas que hoy están hablando de salario emocional. De acuerdo. Pero yo digo, el salario emocional es una parte muy pequeña de lo que es la motivación. La motivación está por encima de la emoción. Pero a ver, quiero entender un poquito más esto del salario emocional. Es cómo funciona, es un pago más emocional, más más simbólico. Exacto. Mira, yo lo pinto desde esta óptica. Ahora decíamos, al asesor comercial, al ejecutivo de cuenta, al vendedor, lo mueve la plata. Claro. Yo diseño un plan de comisiones para este mes de agosto. Es más, puede que esté como muy colgado en el presupuesto y adicional a eso diseño una meta volante. El que haya cumplido con el presupuesto el 20 de agosto, por decir algo, plata. Sí, ¿hasta cuándo me funciona eso? Agosto. En septiembre, invéntate otra cosa diferente. Sí. Viene la motivación psicológica. Entonces, la motivación psicológica hace parte de toda esa cultura organizacional. Venga, ¿cuál es el ambiente de trabajo? ¿Cuáles son los reconocimientos que se hacen? Recordemos algo básico. Se felicita en público y se llama la atención en privado. Entonces, importante temas como el empleado del mes, por ejemplo. Y no estoy hablando solo del área comercial. Muchas veces lo hacemos transversal a toda la organización. Eso se toma como una motivación psicológica, ¿sí? Muchas veces entran los bonos, porque sabemos que desde lo legal la bonificación no constituye salario, ¿sí? Lo toman desde ahí. Entonces, es siempre cómo es ese ambiente que le permita a ese empleado mantenerse. Y esa motivación es a largo plazo. Los ascensos en las organizaciones que pagan un porcentaje o inclusive el 100% de una carrera universitaria, lógicamente lo van condicionando al desempeño, claro, sí, entonces son cosas que perduran. Que crean pertenencia. Claro, van creando ese sentido de pertenencia. Entre otras cosas, yo aparte de ser consultor, hace 21 años soy catedrático universitario. Y yo utilizo mucho una presentación de un tema de motivación psicológica de una empresa hace mucho tiempo. Premiaba a los mejores comerciales del país con algo que ellos denominaban cumbre. La cumbre de ventas era un viaje internacional. Ah, eso es buenísimo. Y se supone que uno iba a capacitarse. O convención. Sí, una convención. Se supone que íbamos a capacitarnos. Sí, nos capacitaban 2 días. De resto, los 5 días eran playa, brisa y mar. ¿Sí? Buenísimo. Y esas cosas perduran en el tiempo. Y con un reto muy grande, solo íbamos los mejores. No los que cumpliéramos el 100%. No, eran cumplimientos para uno poder ir del 130 al 140, porque eran unos cupos y ahí solo llegaban los mejores. Entonces, de una organización con 800 comerciales, íbamos 105, 106. Esa es la motivación psicológica. Y esa perdura en el tiempo, no me dura solamente un mes. Sí, es así. Es bien. Y queda uno hasta recordando. Yo recuerdo mucho que cuando trabajé en el sector financiero, pues se hacían esas convenciones y nos llevaban
a todos, y había un premio especial para los que cumplieran metas y unos concursos establecidos, que esos eran más internacionales todavía, y ese sí era un grupo más limitado, pero digamos las convenciones nacionales, que eran Playa Brisa y Mar, éramos todos, y uno todavía ahora recuerda con mucha alegría y con mucha gratitud esa etapa. Y mira el ejemplo que estás colocando, sector financiero. Creo que la estructura de ellos nos enseñan una cantidad de cosas, una cantidad de cosas nos enseñan. Muy importante. Bueno, vamos a ir a un corte, Freddy, y ya regresamos. Muy bien. Regresamos a Mercadeo con Vos, con Freddy Mogollón y el plan comercial. Freddy, hemos visto todo este desarrollo de un plan comercial, pero hay un factor importante a tener en cuenta, que es el control. ¿Cómo hay medidas de control para que ese plan comercial pues se cumpla a cabalidad y pueda tener esas metas cumplidas realmente ejecutables? Claro, por supuesto. Hablamos de los pronósticos, hablamos del presupuesto, hablamos de motivar para que se cumpla, pero también tenemos que hablar de métricas, tenemos que hablar de elementos de control. ¿Cómo voy controlando yo que eso sí se esté cumpliendo? No puede ser que me espere hasta el último día del mes para mirar. Al cierre, hacemos el cierre, entonces ya sabemos cómo quedamos y tuvimos que esperar todo el mes. Pasa en las mejores familias. Sí. He conocido casos que miran el desarrollo el último día del mes, ya no hay nada para hacer. Así ya no hay pues no nada. tengo cómo reaccionar, no. Hay métricas de control, elementos de control. Básico, ¿cuál es el presupuesto versus cuánto hizo? Es una, ¿sí? Tengo que mantener clientes. ¿Con cuántos clientes inicié el mes? ¿Con cuántos terminé? Tengo que traer nuevos clientes. ¿Cuántos nuevos clientes traje? ¿Cuáles son los prospectos? Esos que me preguntan, esos que me llaman, esos que me abordan por redes sociales. Eso es un indicador. ¿Cuántos son los prospectos versus cuántos logré cerrar ese mes? ¿Sí? O sea, tasa de conversión de clientes. Hay elementos de control. Mira, eso depende mucho de la empresa, eso depende mucho del área comercial de esa empresa, del tipo de vendedores que tiene, del tipo de ejecutivos que lo está manejando. Un elemento de control para mí fundamental son las reuniones. ¿Cada cuánto? Depende de la organización. Yo soy muy amigo de una reunión de ventas lunes a las 7 de la mañana. Muy amigo de esa reunión. ¿Una vez a la semana? Depende. Muchas veces nos reunimos 3, 4 veces a la semana, depende de la organización, ¿sí? Pero nos reunimos todos los días, menos la semana de cierre, por ejemplo. La semana de cierre, ya uno de pronto le puede bajar a eso porque estamos cerrando negocios, como su nombre lo dice. Sí, claro. Pero dependiendo de la organización, básico, las reuniones. ¿Yo qué hago en una reunión de un lunes? Primero que todo, confirmar cómo nos fue la semana pasada. ¿Qué hicimos? ¿Qué quedó pendiente? ¿Cómo cerramos? ¿Por qué no cerramos? ¿Qué objeciones se nos presentaron? O sea, todo un tema de venta. Dependiendo de la organización, habrá ventas que son B2B, habrán ventas que son B2C. Depende de lo que es. Entonces, como métrica, las reuniones. Además de las reuniones, en esa misma reunión, uno puede establecer controles. Yo era uno de los que hacía cuando manejaba estos grupos. Les preguntaba, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Y con cualquiera de ellos salía. El que me dijo que tiene una cita, la reunión era a las 7, dijo que tenía una cita a las 9 de la mañana. Le decía, espérame, ya vamos. ¿A dónde? ¿A tu cita? Yo te acompaño. Ah, de sorpresa. Estoy confirmando muchas cosas. Esos son métricas. Claro. Esos son métricas. Entonces, eso es fundamental, Maritza. De la misma manera que coloqué unos elementos para premiar el cumplimiento, también tengo que estar vigilando qué voy a hacer cuando está bajo, ¿sí? Un director comercial, en este caso, un director comercial
sentado en el escritorio de puerta cerrada, eso pasó de moda hace mucho tiempo. Sí, El director comercial tiene que estar en la calle, Claro. con sus ejecutivos, con sus asesores, saber dónde están sus asesores, hacer el trabajo de campo con ellos y poder confirmar. Y la tarea que tiene es, todos los grupos comerciales tienen personas de muy buen cumplimiento, personas que no están tan arriba, pero otras personas como de promedios más bajos. ¿Cuál es la tarea de uno? Ese que tiene promedio tan bajo, llevarlo a unos niveles más altos. Probablemente no va a ser el mejor, pero sí puedo trabajar en que ese nivel vaya siendo más eficiente. de esa profesionalización de las ventas, porque pues antes había, y creo que todavía existe esa práctica, que el más varado de la familia le decían a un amigo, no, ponémelo a trabajar aunque sea de vendedor, y Así es. con esa mentalidad pues se llenaban las fuerzas de venta. Claro. Que pues obviamente eran improductivas. Claro. De hecho, hubo un momento en que las empresas creyeron que el problema era el nombre, que el problema radicaba en vendedor, sobre todo en nuestra cultura paisa, ¿sí? Sí. Que tenemos esa fama del culebrero por allá en los años 60. Ellos creyeron que el problema era el nombre, y ya hoy no nos dicen vendedores, ya nos dicen asesores comerciales, ejecutivos de cuenta, gerentes de producto. Mira, yo sé que en las organizaciones hay diferentes niveles, pero todos esos nombres, si tenemos un presupuesto, estamos en un área de ventas, somos vendedores. Afortunadamente eso ha venido cambiando. El proceso de selección para un área comercial hoy es más difícil que lo que era antes, Sí. ¿sí? Porque es que es determinar inicialmente el perfil que tenga ese individuo. Y desde la psicología sabemos que hay perfiles administrativos, comerciales, operativos, y no son ni malos ni buenos. Lo malo sería tomar una persona de un perfil operativo y ponerlo en un cargo comercial, o viceversa. Ajá. Entonces ahí va muy, muy arraigado el proceso de selección que haga la empresa, ¿sí? Que no pase eso, porque es que, insisto, ha venido cambiando, pero primero el nivel de rotación en un área comercial era muy alto. Muy alto, por ese mismo problema. Claro. Que no había ni vocación, ni compromiso, ni profesión. Y eso le cuesta a una empresa. ¿Cuánto le cuesta a una empresa poner a una persona al menos en el nivel que estaba el que salió? ¿Cuánto vale ese proceso de selección? Entonces es algo que para la empresa tiene que ser muy, muy importante. Freddy, cuéntanos, estás haciendo algo con las cámaras de comercio, cuéntanos esa experiencia. Sí, claro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde hace ya, vamos para 6 años, tiene una línea que la maneja Colombia Productiva. Y dentro de Colombia Productiva hay un programa que se llama Fábricas de Productividad y Sostenibilidad. Ya hicimos el lanzamiento del ciclo 6, o sea, venimos con ciclos, esto viene desde el gobierno anterior. Y en ese programa hay 9 líneas, que el empresario puede escoger, ¿sí? Empresarios lógicamente formales que tengan su inscripción a las cámaras de comercio. Eso lo operan las cámaras de comercio a nivel nacional. Hay 9 líneas. Yo siempre digo lo mismo. La línea mimada del proyecto es gestión comercial. Y todo esto que estoy contando, tengo la gran oportunidad de hacerlo desde hace ya casi 6 años en ese programa, acompañando a empresas pymes y medianas en hacer ese plan comercial, en estructurar un área, ¿sí? Porque no sé por qué, todas las empresas quieren vender más. Será raro. No sé por qué. ¿Será por qué? Y a eso pueden acceder todos los que estén en Cámara de Comercio. Sí, se inscriben en las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio hace como un análisis de cuál es la necesidad de la empresa. Cuando los aceptan, la empresa tiene la oportunidad de entrar a la base nacional de extensionistas y escoger la empresa, quién es el consultor, el proyecto nos dice extensionistas que quiere seleccionar. ¿Sí? Es la empresa la que nos selecciona. No es el ministerio ni es la Cámara, no, es directamente el empresario. Pues sino... Claro, y eso ha sido un proceso muy, muy transparente, muy exitoso, y creo que por eso ya en este gobierno vamos para el segundo ciclo, porque está el ciclo 6. Buenísimo, Freddy, mil gracias. No, es con todo Tus gusto. redes sociales, tu contacto, porque con seguridad que muchas personas se interesarán en estos temas. La red social que más muevo es LinkedIn. En LinkedIn aparezco como Freddy Mogollón Consultorio Asociados. De la misma manera tengo una fanpage en Facebook y mi número celular, mi WhatsApp, 312-833-2822. Ahí te pueden contactar. Claro que sí.
Mil y mil gracias, Freddy. Es con todo gusto, Maritza, y nuevamente muchas gracias a ti por la invitación. Con todo el cariño. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Muner Eidman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y repetición del capítulo de estreno semanal en el canal .co los martes a la 1 de la tarde y en ultrahit.co los jueves a la 1:30 de la tarde. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.